Eso no es marxismo. Eso es una traición al marxismo. Alborotaron Bernstein y sus semejantes. Los marxistas se burlaron de estos gritos. En Rusia ha habido semi-marxistas. Los economistas afirmaban que como las ideas son engendradas por la vida social, la conciencia socialista tiene una importancia insignificante para el movimiento obrero. Era preciso demostrar que la conciencia socialista tiene gran importancia para el movimiento obrero, que sin ella el movimiento no es sino un errar trade unionista, del que no se sabe cuándo se librará el proletariado y cuándo llegará a la revolución social. Y entonces apareció Iskra, que cumplió magníficamente tal papel. Salió a la luz el libro ¿Qué hacer?, en el que Lenin subraya la gran importancia de la conciencia socialista. Se formó la mayoría en el seno del partido, que emprendió con firmeza este camino. Mas entonces intervienen los pequeños Bernsteines y comienzan a alborotar. Eso está en contradicción radical con el marxismo. Pero ¿sabéis vosotros, pequeños economistas, qué es el marxismo? Es extraño, dirá el lector. ¿De qué se trata?, preguntará. ¿Por qué Plejánov escribió su artículo crítico contra Lenin? Ver La Nueva Iskra, números 70 y 71. ¿Por qué censura a la mayoría? ¿Acaso los marxistas de pacotilla de Tiflis y su socialdemócrata no repiten las ideas expuestas por Plejánov? Sí, las repiten, pero tan torpemente que repugna oírles. Sí, Plejánov ha criticado. Pero, ¿sabéis de qué se trata? Plejánov no discrepa de la mayoría, ni de Lenin. Y no solo Plejánov, tampoco Martov, ni Sasulich, ni Axelrod. Realmente, en la cuestión de que hemos tratado más arriba, los jefes de la minoría no discrepan de la vieja Iskra, y la vieja Iskra es la bandera de la mayoría. No os asombréis, he aquí los hechos. Conocemos el artículo programático de la vieja Iskra, véase más arriba. Sabemos que en este artículo está expresada plenamente la posición de la mayoría. ¿A quién pertenece este artículo? A la redacción de entonces de la Iskra. ¿Quiénes formaban parte de esta redacción? Lenin, Plejánov, Axelrod, Martov, Sasulich y Starobier. De ellos, en la actualidad, solo uno, Lenin, forma parte de la mayoría. Los 5 restantes dirigen la minoría. Pero el hecho sigue siendo, no obstante, un hecho. El artículo programático de Iskra apareció bajo su redacción y por consiguiente no deberían abjurar de sus palabras, ya que, al parecer, creían en lo que escribían. Pero, si se quiere, dejemos a Iskra. Veamos lo que escribe Martov. De tal manera, la idea del socialismo surgió por vez primera no entre las masas obreras, sino en los despachos de los hombres de ciencia salidos de la burguesía. Veamos lo que escribe Vera Sasulich. Hasta la idea de la solidaridad de clase de todo el proletariado no es ya tan sencilla como para engendrarse por sí sola en la cabeza de cada obrero. El socialismo
tampoco nace, ni mucho menos, en las cabezas de los obreros por sí solo. La teoría socialista fue preparada por todo el desarrollo tanto de la vida como del conocimiento, y creada por una mente genial dotada de este conocimiento. Y el comienzo de la difusión de las ideas del socialismo entre los obreros se debió también, en casi todo el continente europeo, a los socialistas que habían recibido instrucción en los centros de enseñanza para las clases superiores. Oigamos ahora a Plejánov, que con tales aires de importancia y en tono tan solemne ha escrito contra Lenin en la Nueva Iskra, número 70-71. La cosa ocurre en el segundo congreso del partido. Plejánov polemiza con Martínov y defiende a Lenin. Reprocha a Martínov que, agarrándose a una frase de Lenin, pasó por alto el libro Quehacer en su conjunto y prosigue. El procedimiento del camarada Martínov me recuerda a un censor que decía: dadme el Padre Nuestro, permitidme arrancar de él una frase y os demostraré que su autor debía ser ahorcado. Pero todos los reproches dirigidos contra esa mal hablada frase de Lenin, y no solo por el camarada Martínov, sino también por otros muchísimos, se basan en un malentendido. El camarada Martínov cita unas palabras de Engels: el socialismo moderno es la expresión teórica del movimiento obrero moderno. El camarada Lenin también está de acuerdo con Engels, pero las palabras de Engels son una tesis general. La cuestión estriba en quién formula por primera vez esta tesis teórica. Lenin no escribía un tratado de filosofía de la historia, sino un artículo polémico contra los economistas que decían: debemos esperar a ver qué llega la clase obrera por sí sola, sin ayuda del vacilo revolucionario, es decir, sin la socialdemocracia. A esta última se le prohibía decir nada a los obreros, precisamente porque es el vacilo revolucionario, es decir, posee conciencia teórica. Pero si elimináis el vacilo, queda sola la masa inconsciente en la que la conciencia debe ser introducida desde fuera. Si quisierais ser justos con Lenin y leyerais atentamente todo su libro, veríais que eso es precisamente lo que él dice. Así hablaba Plejánov en el segundo congreso del partido. Y ese mismo Plejánov, instigado por esos mismos Martov, Axelrod, Zasulich, Starobier y otros, unos meses después interviene de nuevo y, aferrándose a esa misma frase de Lenin que defendiera en el Congreso, declara: Lenin y la mayoría no son marxistas. Él sabe que si se arranca una frase del mismo Padre Nuestro y se la interpreta por aislado, su autor podría ir a parar a la horca como hereje. Él sabe que esto sería injusto, que un crítico imparcial no procede así, pero, no obstante, arranca esa frase del libro de Lenin, no obstante procede con injusticia y se denigra públicamente a sí mismo. Y Martov, Zasulich, Axelrod y Starobier le hacen coro. Publican bajo su redacción en la Nueva Iskra el artículo de Plejánov 70-71 y se cubren así una vez más de ignominia. ¿Por qué han manifestado tal inconsecuencia? ¿Por qué estos jefes de la minoría se han denigrado a sí mismos? ¿Por qué han renegado del artículo programático de Iskra que ellos firmaran? ¿Por qué han renegado de sus propias palabras? ¿Se ha visto alguna vez semejante falsedad en un partido socialdemócrata? ¿Qué ha sucedido, pues, en los pocos meses transcurridos entre el segundo congreso y la aparición del artículo de Plejánov? Se trata de lo siguiente. De los 6 redactores, el segundo congreso eligió redactores de Iskra solo a 3: Plejánov,
Lenin y Martov. En cuanto a Axelrod, Starobier y Sasulich, el Congreso los llevó a otros puestos. El Congreso, naturalmente, tenía derecho a ello, y todos estaban obligados a someterse a él. El Congreso es el intérprete de la voluntad del partido, el órgano supremo del partido, y quien va contra sus decisiones pisotea la voluntad del partido. Ahora bien, estos obstinados redactores no se sometieron a la voluntad del partido, a la disciplina del partido. La disciplina del partido es la voluntad del partido. Resulta que la disciplina del partido ha sido ideada para simples militantes como nosotros. Ellos se revolvieron airados contra el Congreso porque no los eligió redactores. Se colocaron al margen, arrastraron consigo a Martov y formaron la oposición. Declararon el boicot al partido, se negaron a efectuar el trabajo de partido y empezaron a amenazar al partido. Elegidnos para la redacción, para el comité central, para el consejo del partido, si no, provocaremos la escisión. Y comenzó la escisión. Así pisotearon una vez más la voluntad del partido. Y aquí las exigencias de los redactores en huelga. Se restablece la vieja redacción de Iskra, es decir, dadnos 3 puestos en la redacción. Se da entrada en el comité central a un determinado número de miembros de la oposición, es decir, de la minoría. Se asignan en el consejo del partido 2 puestos a los miembros de la oposición, etc. Presentamos estas condiciones como las únicas que aseguran al partido la posibilidad de evitar un conflicto que pone en peligro la propia existencia del partido. Es decir, satisfaced nuestras demandas, si no provocaremos en el partido una gran escisión. ¿Qué les contestó el partido? El comité central, representante del partido, y otros camaradas les declararon: no podemos ir contra el Congreso del partido. Las elecciones son asunto del Congreso. Sin embargo, nosotros intentaremos establecer la paz y la concordia, aunque, a decir verdad, es vergonzoso luchar por los puestos. Vosotros queréis escindir el partido por los puestos, etc. Los redactores en huelga se sintieron ofendidos. Su situación se hizo embarazosa. En realidad, resultó que habían emprendido la lucha por los puestos. Arrastraron a su lado a Plejanov y dieron comienzo a su heroica empresa. Necesitan hallar una discrepancia más importante entre la mayoría y la minoría y demostrar así que no luchaban por los puestos. Buscaron y encontraron en el libro de Lenin un lugar que, arrancándolo del texto e interpretándolo aisladamente, en realidad podía servirles de agarradera. Feliz idea, pensaron los jefes de la minoría. Lenin es el dirigente de la mayoría. Denigremos a Lenin e inclinaremos así al partido a nuestro lado. Y entonces comenzaron las disquisiciones de Plejanov acerca de que Lenin y sus adeptos no son marxistas. Cierto, todavía ayer defendían esa misma idea del libro de Lenin contra la que hoy arremeten, pero así son las cosas. Al oportunista se le llama precisamente oportunista porque los principios no gozan de su favor. He ahí por qué se denigran a sí mismos. He ahí el origen de la falsedad. Pero esto no es todo. Pasó cierto tiempo, los jefes de la minoría vieron que, fuera de unos cuantos ingenuos, nadie hacía caso de su agitación contra la mayoría y contra Lenin. Vieron que los asuntos les iban mal y resolvieron cambiar una vez más de careta. Ese mismo Plejanov, esos mismos Martov y Axelrod han presentado el 10 de marzo de 1905
en nombre del Consejo del Partido una resolución en la que, entre otras cosas, se dice: camaradas, se dirigen a la mayoría. Ambas partes, es decir, la mayoría y la minoría, han expresado reiteradamente su convicción de que las discrepancias en el terreno de la táctica y de la organización no son de tal carácter que hagan imposible el trabajo en el marco de una organización única del partido. Por lo cual, dicen, reunamos un tribunal de camaradas integrados por Bebel y otros y ventilemos nuestro pequeño litigio.